Muy bien, quiero que compartamos en esta mañana acerca de este tema que le he llamado fe demostrada y fe disfrutada. Hay una serie de conflictos, incluso dentro del cristianismo, en cuanto a la definición de la fe. Mucha gente se desanima cuando no encuentra lo que quiere, y es porque confunde lo que la Biblia enseña acerca de la fe. La fe no es una satisfacción de mis caprichos, ni la satisfacción de mis deseos, ni la manipulación de Dios de acuerdo a mis propios planes. Fe es la participación tuya y mía en los mismos planes del Señor. No es solamente creer que Dios puede hacer lo que dijo que hará, sino que fundamentalmente Dios lo hará. Y quiero animarte en esta mañana a que puedas demostrarle al Señor tu fe y que puedas disfrutar esa fe puesta en Él. Posiblemente algunos de nosotros estemos pasando por un tiempo en la vida donde estemos experimentando como un silencio, como que está todo a nuestro alrededor convulsionado y necesitaríamos un mensaje especial de parte del Señor, y parece que Dios no nos quiere hablar, que Él está silente, Él está silencioso, Él está distante. Y quiero recordarte una cosa a partir de este momento, recordarla y ponerla en tu corazón, que cuando el maestro calla es porque prueba. Nunca el maestro, cuando está probando a alguien, está hablándole a ese alumno. Y de la misma manera, cuando a tu alrededor y en tu corazón necesites una palabra del Señor y veas que es como algo muy silencioso, muy callado, muy pasivo de parte del Señor, no pienses que Él está ausente, Él está presente, pero sin embargo debes entender que lo que Dios espera de vos hoy es que demuestres lo que has aprendido. Y quiero recordarte una vez más que cuando el maestro calla es porque está probando qué hay en tu corazón. Y quiero que veamos en la vida de Abraham cómo él demostró su fe y disfrutó el favor de Dios. Recuerda, por favor, que las pruebas son personales, que las pruebas nos llevan a los lugares que Dios quiere, en lugar de nosotros llevar a Dios donde nosotros queremos. Las pruebas son medios de bendición transitiva e inmensurable e influyente de parte del Señor. Es decir, las pruebas son los medios a través de los cuales Dios derrama su bendición para que a través de esa bendición y de ese consuelo que Dios te da puedas alcanzar a otros. Y las pruebas significan que ningún sufrimiento es desperdiciado. ¿Por qué? Porque siempre hay un después de todas las pruebas de la vida. El mismo Pedro decía casi al final de su carta en el capítulo 5 y el versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda entonces que como Abraham, Dios quiere hacer un trato contigo y está tratando con tu vida en este tiempo. Está viendo lo que hay realmente en tu corazón. En primer lugar, vamos a ir a la Biblia para ver cómo Abraham demostró su fe. Dice el libro de Santiago en el capítulo 2 y el versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y ahora sí vamos a ver en el gran capítulo de Génesis 22 cómo Abraham demostró su fe y cómo fue probada su vida, probado su carácter y cómo también él disfrutó el favor del Dios que le probaba. En primer lugar, entonces vemos que podemos demostrar nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar siempre en un modo activo. Nuestra fe nunca es pasiva. Tu fe
no es algo que siempre está para recibir, es algo que se mueve constantemente. La fe es activa permanentemente y recibe cosas de Dios. La fe salvadora es una fe viva que descansa en el poder de la palabra de Dios. La fe viva es una fe verdadera que tiene poder y que produce un cambio de vida, un cambio de relación con Dios, pero también un cambio impactante en la vida. La fe es solo tan válida como el objeto en el que la deposita, ¿no? Entonces, si nosotros como un aborigen depositamos nuestra fe en un árbol y esperamos allí, nada va a pasar. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que estar bien dirigida, ¿no es cierto? Entonces, yo creo, pero ¿creo en qué? Creo en el Señor Jesucristo. ¿En quién crees? ¿Qué crees? Eso es lo que va a impactar tu vida. La fe viva involucra todos los aspectos de la personalidad. Y esto lo vamos a ver en la historia de Abraham cuando ofrece a su hijo Isaac, porque la fe muerta solo afecta el intelecto. La fe demoníaca involucra el intelecto más las emociones, pero la fe viva incluye también la voluntad. La mente entiende la verdad, el corazón desea la verdad y la voluntad tuya actúa moviéndose, basándose en esa verdad de Dios. En resumen, tener fe no implica creer a pesar de las evidencias. Lo vuelvo a repetir, la fe no implica creer teniendo evidencias o a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Lo repito una vez más. Tener fe no implica creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Y quiero ahora sí que abras tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 22, capítulo maravilloso de la Escritura, donde Abraham, el padre de la fe, recibe una orden de Dios para sacrificar a su hijo, el hijo de la promesa, llamado Isaac. ¿Cómo demostró Abraham su fe? ¿Y cómo eso puede llevarnos a nosotros a tener una fe activa en este tiempo? En primer lugar, imprevisiblemente. Mira lo que dice Génesis 22, versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, toma a tu único y ofrécelo. Este estremecedor mandamiento pone en marcha una gran prueba para Abraham. Esta expresión, tu único, se repite 3 veces por parte de Dios. La fe no es una fe emocional. Implica lo emocional, pero no es solamente emocional. Imprevisiblemente Dios llama a Abraham para probar su fe. Y de la misma manera, tal vez tu vida esté siendo llamada a este tiempo de prueba, en el cual puedas a partir de hoy tomar la determinación de demostrarle al Señor que crees en Él a pesar de las consecuencias. Vas a obedecerle a Él a pesar de lo que pasará. En segundo lugar, Abraham demostró su fe impostergablemente. Mira lo que dice el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Bien, aquí tenemos en el versículo 3 y en el versículo 4 la expresión de que muy de mañana Abraham, al recibir la palabra de Dios, se levantó, preparó a su burrito, a su asno y emprendió el camino, ese camino donde Dios le había pedido que tenía que transitar. ¿Por qué decimos esto?
la duda o la depresión te hacen quedar en la cama. Muy de mañana, dice la Biblia que impostergablemente Abraham empezó a dar pasos de fe. Lo que te detiene en la vida, lo que te deja en la cama, lo que te deprime, ten presente de que no es parte del plan de Dios para que tu fe sea activa. Quiero animarte a que te levantes en victoria, a que dejes de postergar pasos de fe, que te levantes muy de mañana como Abraham y que dejes al Señor el control de todas las cosas, porque Él sabe lo que te ha pedido. Imprevisiblemente, posiblemente te ha llegado este tiempo de prueba, pero impostergablemente te tienes que mover en fe. En tercer lugar, demostrar la fe íntimamente. Mira lo que dice el versículo 4 y el 5 hasta el versículo 8. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, íntimamente. Mira que allí en el tercer día dice la Biblia que Abraham alzó sus ojos y vio ese lugar de lejos. Él vio ese lugar donde Dios lo estaba llamando de lejos, pero ¿sabes qué? Él se acercó, él dio pasos de fe y dejó a un lado los esclavos y dejó a otro lado los burros, porque los montes del sacrificio y las alturas donde Dios te quiere llevar no son para esclavos, ni para animales, ni para burros. Dios quiere a sus hijos llevarlos a una cima donde quiere tener un encuentro con ellos. Allí expresa Abraham en ese lugar, en un resumen, lo que él consideraba que Dios estaba llamándolo a hacer. Era tener un encuentro de intimidad con él. Porque él dice: nosotros iremos a esa cima, subiremos allí, se quedarán los esclavos por un lado, los burros por el otro, nosotros subiremos y adoraremos. Él vio el lugar de lejos, pero él no se quedó. Él dio pasos de fe. Él se acercó para tener una relación con Dios. También él demostró su fe intransferiblemente. Mire lo que dice el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham no se preguntó cómo podía salir de esto, sino que él preguntó: ¿qué puedo sacar de esto que honre a Dios? Él no transfirió, no racionalizó su situación, él no postergó, él asumió que Dios estaba teniendo un trato personal con él e intransferiblemente demostró su fe. Y esto nos lleva a otro paso más: demostrar la fe incondicionalmente. Mira lo que dice allí el versículo 13 hasta el versículo 15. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto.
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Él demostró su fe de una forma incondicional. La fe no es creer que Dios lo puede hacer, porque eso ya es cierto, sino que la fe, cuando está activa incondicionalmente, cree que Dios lo hará. Ahora, ¿qué quiero rescatar en todo este proceso donde Abraham demuestra su fe? Primero, depender de la palabra de Dios. Vemos cómo muchos cristianos dependen de sus emociones, dependen de sus razones, de sus argumentos. Y en esta mañana Dios nos recuerda una vez más que debemos depender de su palabra, porque su manual nunca falla, porque sus promesas son ciertas, porque sus cumplimientos son reales para tu vida y para la mía, y porque la expresión de Dios en su palabra fue exacta, es exacta y será exacta para los que creemos para siempre. Demostrar la fe implica depender de la palabra de Dios, pero implica también depender del Cordero de Dios. Mira allí lo que dice el versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Esta expresión en idioma hebreo corresponde al nombre de Jehová Jireh. Fue el nombre de Dios en aquel monte, en aquella tierra en la que muchos cientos de años después, Jesucristo, como Cordero de Dios, fue ofrecido por nuestros pecados, derramando su sangre, muriendo en la cruz por mis pecados y los tuyos, resucitando y sentándose como Señor en su trono vencedor. Mi amigo querido, mi amiga, usted que está pasando por momentos de prueba, recuerde que el Calvario no es solo el lugar donde Jesús murió por nuestros pecados, sino el lugar donde también Él santificó el sufrimiento y mediante su resurrección lo transformó en gloria. Esto es depender en una fe activa, no solamente en la palabra de Dios, sino en el Cordero de Dios. La Biblia nos dice que el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Jehová Jireh, mira cientos de años después de este incidente a la cruz de Cristo. Y lo que está queriéndonos decir a todas luces este pasaje, que usted y yo, si hemos depositado nuestra fe en Cristo, nuestra dependencia de Él es en base a su carácter, en base a su sacrificio a través del Cordero de Dios, a su palabra que no falla, y no de acuerdo a nuestras pretensiones, a nuestros planes que son débiles. Desarrollar la fe y no depender de mis pareceres o emociones, por muy lógicos que sean, es lo que Dios nos está llamando a hacer en esta mañana. Mire, Dios no ha cambiado. Y aunque todo cambia, su nombre no cambió. Este Jehová Jireh tiene que ser claramente entendido y vivido por todos nosotros. Implica primariamente, básicamente, que el Cordero de Dios fue levantado en la cruz. Este Cordero que Abraham encontró, fíjate, allí en el versículo 13, estaba trabado en un zarzal. Estaba ese corderito que Dios proveyó para que sea sacrificado en lugar de Isaac, el hijo de Abraham, trabado allí. Sin embargo, el Cordero de Dios, que ha quitado el pecado del mundo, no estuvo trabado en un zarzal. En esa misma tierra, Cristo Jesús fue levantado y clavado en una vergonzosa cruz. Y esto es lo que implica, en primer lugar, el nombre de Jehová Jireh. Y es que Dios nos ha provisto al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en eso descansa mi fe. Imprevisiblemente Dios te puede estar demandando hoy que demuestres tu fe. Que des un paso más, que te acerques a una relación de intimidad con Él.
Que no transfieras en otro lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que no condiciones a Dios de acuerdo a tus caprichos, a tus necesidades o deseos. Tal vez tus planes, por muy lógicos que sean. Demostrar fe. Demostrarlo objetivamente. Pero en segundo lugar, quien demuestra fe disfruta favor. Recuerda esto. Quien demuestra fe disfruta favor. ¿Cómo disfrutó el favor de Dios Abraham luego de demostrar su fe? Él disfrutó el favor de Dios, ese favor que es inmensurable, es decir, que no tiene medida. Mira lo que dice el verso 16. Y dijo el ángel de Jehová a Abraham, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es una herencia inmensurable, pero también es un favor de Dios que más allá de que no se pueda medir, porque Dios nos da en abundancia mucho más de lo que creemos, mucho más de lo que pensamos en Cristo Jesús. Ese favor es un favor influyente que trasciende tu vida para impactar a los demás. Mira lo que dice el verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Siempre hay un después, querido amigo. Siempre hay un después para todas las pruebas de la vida. Las pruebas son personales. Las pruebas, como Abraham, te están llevando a un lugar que Dios quiere para tener un trato íntimo con vos. Las pruebas son el medio de bendición a través del cual Dios quiere que disfrutes su favor, pero antes tienes que demostrar su fe, tu fe en Él, tu fe en Cristo Jesús, dar un paso de fe, inclinar tu vida hacia lo eterno. Abraham recibió varias bendiciones de Dios por su fe obediente. En primer lugar, hubo una nueva aprobación de Dios. El versículo 12 nos dice que Abraham describió este proceso doloroso como adoración al Señor. En el versículo 12, allí leemos una expresión de parte de Dios. Ya conozco que temes a Dios. Dios recibió la bendición de una nueva aprobación. ¡Qué maravilla! Que en medio de la prueba de nuestra fe podamos demostrarle a Él que le creemos y que Él pueda decir, yo sé que crees en mí, yo sé que demuestras tu fe en mí. También Abraham recibió a un nuevo hijo cuando Abraham quiso ofrecer a Isaac. Impostergablemente, tal vez sin poderlo comprender, pero intransferiblemente, incondicionalmente, él entendió que Isaac era el fruto de la dación de Dios. Es decir, Dios había dado a Abraham a su hijo Isaac. Y era hora de entregar ese hijo a Dios. Ahora él se lo devolvía, porque es el Señor de la vida. Y él recibió un nuevo hijo. También Abraham recibió una nueva seguridad. Lo que dos personas hicieron en un altar solitario, en un desierto hace miles de años, ha venido a traer enorme bendición a todos los que hemos creído en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una nueva seguridad, influyente e impactante. También en ese momento se recibió en la palabra de Dios un nuevo nombre suyo, Jehová Jireh. ¿Sabes? Cada paso de fe de Abraham lo acercaba y lo inclinaba hacia lo eterno. Dios en esta mañana te está llamando a la cima de la prueba. O tal vez
estés allí. Yo quiero desafiarte en el nombre de Jesús a que deposites tu fe en Él, a que demuestres a Él de forma práctica tu fe. Esta semana, Señor, te quiero demostrar prácticamente como Abraham en algo concreto que te creo. Quiero animarte a que no menosprecies el día de tu prueba, a que aproveches la dificultad para desarrollar una actitud correcta de fe obediente al Señor. Confiar en Cristo significa que seguiremos avanzando a pesar de que no sabemos exactamente cómo saldrán las cosas, porque dejaremos el resultado en las manos de Dios. Juan capítulo 8, versículo 56, dice en palabras de Jesús: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Jesús dijo de que Abraham se gozaba al ver el día de Cristo y que por fe lo vio y se gozó. Ahora, ¿qué día vio Abraham? Indudablemente a través del nacimiento de Isaac. Por fe Abraham vio el nacimiento de Cristo. A través del matrimonio de Isaac, Abraham por fe vio la venida de Cristo por su esposa amada, santa y gloriosa, la iglesia. Pero en aquel monte Moriah, cuando Isaac subió voluntariamente al altar y Abraham tuvo que ofrecer, demostrando su fe, todo lo que tenía, el hijo de la promesa. Por cierto que Abraham vio el día de la muerte y la resurrección del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo más grande que nos puede ocurrir durante una prueba es crecer en la comunión con el Padre para parecernos más al Hijo y gozarnos en el Espíritu Santo. Quiero terminar pidiéndote 5 minutos para que puedas ver la historia de alguien que, como Abraham, eh, vio perder a varios hijos a lo largo de su vida. Y a través de esa experiencia de darse cuenta de que Dios era lo supremo en su vida, que Dios era lo más importante para él, nos legó una canción preciosa. Vamos a ver ahora en 5 minutos. Te pido allí que no te desconectes para luego cerrar este tiempo y seguir avanzando hacia el final. Pedirte que veas conmigo la historia de Horatio Spafford, quien nos legó el himno Está bien, con mi alma está bien. De paz y no
Quiero recordarte una vez más que Dios te sostiene con su mano victoriosa. Al pensar en Horatio Spafford, cuando en el barco que surcaba el mar buscando a su esposa, que había quedado sola porque sus hijos estaban a miles de metros debajo de sus pies, él pudo entender de que con Cristo estaba bien, está todo bien. Y si Dios nos quita las cosas o nos llama en esta mañana a subir al monte de la adoración, al monte de la intimidad con Él, no tengas miedo. En esta mañana Dios me ha mandado a decirte que Dios no te ha desamparado, de que te ama profundamente, de que Él te anima y de que el Cordero de Dios que Él ha provisto en la cruz es suficiente y que con Él tu corazón tiene que estar en paz, tiene que estar bien. Esta es la gran lección de Génesis 22. Cuán lejana a la concepción actual de que Dios tiene que darnos todo y que nos movemos por las cosas visibles, como este mundo consumista que consume hasta la vida. Dios en esta mañana pide nada más que tu fe y que demuestres tu fe, aunque sea tan difícil como Spafford, tener a hijos bajo el agua. Que con Cristo tu vida esté bien. Y si nunca has tenido un encuentro personal con Él, no sabrás de lo que te hablo, aunque perderás de disfrutar esta fe inmensurable, este favor de Dios tan grande y tan influyente que puede impactar a miles y miles. Hermanos queridos, esta ha sido la palabra que Dios me ha dado en esta mañana y por eso he cambiado lo de Roma por esto, porque tal vez haya aquí un corazón que necesite una vez más recordar que todo lo que nosotros necesitamos es el glorioso Cristo Jesús, aquel majestuoso que murió en la cruz como un cordero humillado, para que nosotros tengamos paz y salvación. ¿Qué te parece si allí oramos en el lugar a donde estamos? Te voy a pedir que no dejes la comunicación. Vamos a pedirte ahora que cierres tus ojos y le inclines tu corazón. Empieces a caminar por fe en esta semana, a demostrarle con actos concretos como Abraham lo hizo. Tu fe al único que te ama de verdad y que te conoce y sabe lo que te está costando entregar lo que le estás entregando y sabe
cuán difícil te está haciendo caminar por fe. En esta mañana sea la paz del Señor en cada uno de nuestros corazones. Señor, revélate a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté trayendo la convicción espiritual de que con Cristo Jesús estoy bien. Que si tú mandaste al Cordero de Dios, ¿cómo no nos darás con Él todas las cosas, Señor? Pero queremos poner las cosas en su lugar. Demostrarte nuestra fe, aunque pequeña y sencilla, pero de una manera concreta como lo hizo Abraham. Señor, levanta el corazón caído, levanta el corazón angustiado, levanta al deprimido, Señor. Que mañana muy de temprano pueda levantarse y caminar en fe, Señor. Enfrentar el mundo, enfrentar las cosas, enfrentar los clientes, enfrentar los alumnos, enfrentar el trabajo, enfrentar el mundo. Porque si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién nos va a detener? ¿Quién nos va a parar? Oh Espíritu de Dios, revélate, Señor, en cada corazón en esta mañana. Sea tu paz y tu bendición en medio nuestro, Señor. Engrandecemos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien en esta mañana que no tiene a Cristo en su corazón, no lo dejes tranquilo, Señor, que busque auxilio, que busque a Cristo, al Cordero de Dios. Y que no se desconecte, Señor, de este momento sin tomar una decisión seria en su vida, determinada, de demostrar su fe, así como Cristo demostró el amor muriendo en la cruz por él. Señor, quédate con nosotros en lo que resta de esta reunión preciosa en el nombre de Jesús. Amén.